una música que extrañábamos, era la música, es la música que identifica la columna de Rodrigo Telechea. Ah, me extrañan. Y sí, cuando no estás no es lo mismo, cuando estamos todos es más lindo. Ahí está. Es más... que siempre trae cosas muy interesantes, ¿no? Analiza las tapas y los porqué de los criterios estéticos y de diseño de cada una de las bandas que nos gustan. Lo que me gusta de este espacio es que yo siento que vuelvo a tener 3 años y vuelvo a la etapa de los porqué y me vuelvo a preguntar cosas y ahí uno aprende cosas así. ¿Cuál es el preguntando? ¿Cuál es tu porqué de hoy, Rodrigo? El porqué de hoy es un porqué doble, digamos, pero que en realidad lo terminé juntando en uno solo. Tenemos por un lado, en la primera parte de la escala cromática de grises, el blanco, y del otro lado, en las antípodas, tenemos el negro. Y hay 2 álbumes. Eso para quien no sepa, ¿no? O sea, esto, la luz, la oscuridad, ¿cuáles serán? Y todo lo que hay en el medio, ¿no? No en Argentina igual, por lo general somos bastante blanquinegros en todo, pero bueno, eso es otro tema que no viene a cuento. Bueno, la cuestión es que había 2 discos, uno que fue bautizado por la gente de White Album en su, como se llama, el nombre original es The Beatles. Y lo que estamos escuchando es una versión en vivo de Helter Skelter, el que probablemente sea uno de los temas más heavy de los Beatles. Seguro. Es el tema más heavy de los Beatles, seguro. Y nada, yo tengo como entendido que hay mucha gente que dice que es el origen o que fue influencia de muchas bandas de metal después. Algunos dicen que sí, otros dicen que fueron los Kings con You Really Got Me, digamos, hay muchas versiones. Sí, te puedo decir que de este tema, el ítem más buscado por los coleccionistas de los Beatles de todo el mundo es la versión de 27 minutos que grabaron los Beatles. Hay una versión de 27 minutos que dice el libro de Mark Lewison, de Beatles Recording Sessions, que estaban totalmente sacados esa noche, que habían llegado totalmente puestos y que no terminaban de tocar y nada, 27 minutos. Tremendo. Bueno, hablando de heavy metal, de lo que decíamos recién, esto me lleva al otro lado de la escala cromática y tenemos The Black Album o Metallica. Y la pregunta a partir de la cual surgió esta columna de hoy es ¿por qué el disco blanco es blanco y por qué el disco negro es negro? Entonces empecé a investigar, como hago siempre, como es la costumbre. Y vamos a arrancar hablando del disco de los Beatles. Es un disco de 1968 que trajo polémica el hecho de que haya sido, que era algo que estábamos hablando recién fuera del aire, que trajo polémica el hecho de que sea doble, porque bueno, tanto el productor como Harrison, por ejemplo, pensaban que era como demasiado material como para no correr el riesgo de que se diluyera, digamos. Además era un formato que nunca se había utilizado en el rock, sin la música clásica, pero nunca en el rock. Bueno, y la decisión que terminaron tomando respecto de lo que es el diseño, que es lo que a nosotros nos compete, digamos, en este segmento, fue agarrar y hacer una tapa completamente blanca, después que pasaron un par de cosas medio accidentales, si queremos. Había una banda inglesa que se llamaba Family, que estaba en ese momento por editar un disco que se llamaba Music in a Doll's House. Esto pasó después de que los Beatles hubieran decidido llamar este disco a Doll's House. Como hubo esa coincidencia en el medio, para que no se parecieran, terminaron optando por sacarle el nombre de plano y incluso tenían definido el arte de tapa. Ya lo tenían ilustrado y dibujado, y lo que terminaron haciendo fue reciclarlo para un siguiente compilado que salió de los Beatles que se llama The Beatles Ballads, que apareció recién en 1980. Lo que hicieron para el diseño, entonces dijeron, bueno, vamos a arrancar desde cero, y la decisión fue artística, 100%. ¿Por qué? Porque el disco anterior era Sgt. Pepper's, y justamente lo que tiene en la tapa es todo lo contrario. Dijeron, vamos a ir por el otro lado completamente. Era un disco que estaba recontra cargado de imágenes, estaba recontra cargado de colores, estaba saturadísimo por todos lados, y dijeron, bueno, vino el diseñador, Richard Hamilton se llamaba, y les propuso, bueno, vamos a hacer todo lo contrario. Dijeron, bueno, ok, listo, perfecto. Minimalismo extremo. Minimalismo a pleno. De hecho, bueno, en la primera columna en la que había hablado yo, hablaba de que los discos venían en mangas blancas y bueno, directamente sin nada, hasta que después aparecieron las ilustraciones. Bueno, los Beatles terminaron volviendo a ese momento. Y si uno se lo imagina en las bateas, digamos, lo que va a haber es un contraste absoluto con todo. Porque estaban todos los discos ilustrados por todos lados y de repente este espacio en blanco en el medio. Déjame que diga esto. Hay una disquería, yo creo que es en Estados Unidos, que el tipo lo único que vende es álbum blanco, lo único.
Sí, Vos hay entras- coleccionistas estadounidenses Vos de álbum entrás blanco. y es una disquería solamente de álbum blanco. Sí. En las paredes tiene álbum blanco roto, sano, de mono, estéreo, italiano, argentino, portugués. Álbum blanco nada más. ¿Y se llama? No sé, pero vi una foto, es increíble, parece una sala de un hospital. Todo blanco, todos álbumes blancos en la pared, en las bateas, todo, nada más. Qué curioso. Una Sí, había leído que tiene, que genera ese tipo de fanatismo, digamos, bandas como los Beatles. Y lo que terminaron haciendo, dijeron, bueno, no puede ser tan simple la parte del diseño, así que nos vamos a complicar un poco desde el lado de la producción. Y lo que hicieron fue no imprimir el nombre de Beatles, sino que lo que hicieron fue marcarlo con una técnica que se llama cuño seco y funciona, digamos, como si fuera, para que la gente se imagine del otro lado, como si fuera un sello, pero de acero, y lo que hace es estar igual de invertido en negativo, digamos, me compliqué la vida. La parte que va a golpear el material, y lo que termina haciendo es generándole relieve después de darle un golpe al cartón. Así es como se imprime. Y lo que hicieron además fue seriar el disco y que cada disco tenga su único número. Eso a nivel producción lo que genera es complicaciones y más complicaciones, que es algo que ya hemos visto en otras ediciones de otros discos. Ringo tenía el 1, se subastó hace muy poco. El 00001 lo tenía Ringo. Y se subastó hace poco, no sé si en 2 millones de libras. 200 mil millones de un delirio. delirio. Y una cosa, el disco, el álbum blanco de acá, el tema Blackbird, que se llama Mirlo, está traducido como Míralo. No. Yo lo tengo. Esas Yo cosas lo tengo, hermosas de lo las tengo. traducciones. Tengo. Míralo. Míralo. Muy sí, bueno. Un míralo. error casi ortográfico. Donde están las listas de temas, dice Míralo. Es muy bueno. Blackbird, Míralo. Sí, en lugar de Mirlo. Genial. Sí. Y cuando yo lo tuve en cassette por primera vez, para meter todo el álbum blanco en un solo cassette, le sacaron Helter Skelter. Claro, porque no entraba, claro. Claro, y le cambiaron temas de lugar. Piggies lo pusieron en otro lugar, hicieron nada acá. Emi, la verdad, sinceramente no existe más, pero lo que ha hecho con los Beatles acá en Argentina también es un capítulo aparte. Bueno, y del otro lado tenemos el álbum negro. Tenemos el álbum negro de Metallica. El motivo entonces por el cual el álbum negro terminó siendo el álbum negro, cuenta Lars Ulrich, que estaba viendo en un momento antes de editar el disco una colección de unas revistas que tenían discos de metal, y lo que veía por todos lados eran tapas que eran todas iguales. Aparecían espadas, aparecía sangre, aparecían tripas dando vueltas por ahí, por todos lados, o sea, paisajes apocalípticos por todos lados, y en un momento agarra y dice, yo no tengo ganas de que mi disco sea exactamente igual que todo esto que está pasando. Eso, por un lado, quedó como una de las ideas, pero además Metallica en ese disco lo que hizo fue cambiar la manera de componer. O sea, pasó a simplificar un montón de cosas. Digamos, Metallica se caracterizaba en los primeros discos por tener muchas secciones de guitarra, temas que eran de más de 6 minutos. Bueno, lo que terminó haciendo fue simplificar en todo sentido. Venía de un disco muy complejo que es Unjustice for All. Exactamente. Un disco complejísimo. Uh-huh. El disco que es la transición cuando aparece Jason Newsted, me parece. Claro, fue el después primer de la disco muerte de Jason del Newsted. Claro. Y de pronto aparece con el álbum negro, que es todo lo contrario a Exactamente, sí, todo lo Justice for contrario. Entonces, bueno, por ese lado, desde el punto de vista de la simplificación musical y desde el punto de vista de la simplificación a nivel cromático y a nivel diseño, terminó siendo la tapa del disco negro, que tiene solamente 2 elementos. Tiene el logo de la banda y tiene una serpiente de cascabel, sí, que fui a la fuente también y me puse a investigar de dónde salió la cascabel. Bueno, resulta ser que es parte de una bandera de uno de los ejércitos que tuvo que ver con las guerras civiles en Estados Unidos. Eso es un dato que no tenía, que la misma curiosidad me llegó por el mismo canal. Mira. Y terminé descubriendo eso. En definitiva, digamos, tenemos un disco completamente blanco, tenemos un disco completamente negro. ¿Cuáles son las cosas que los unen, digamos, si hay cosas que los unen? Los opuestos a nivel cromático, primero, eso es lo principal que sale. La decisión de limpiar y de simplificar, por un lado, desde el lado gráfico en los Beatles, y por el otro lado, a nivel musical, en el caso de Metallica. Y lo último, la decisión estética y artística estaban conectadas entre sí. O sea, esas son las cosas que los unen a los dos discos, que, como yo primero lo sospechaba al principio, que tenían que ver en el sentido de que uno había hecho como el contrario del otro, cuando, bueno, la respuesta a la que llegué es que no tiene nada que ver en ese sentido. Y terminé encontrando, para cerrar la columna de hoy, algo que calculo que si hubiera hecho en los años 80 hubiera sido un hito en la vida de cualquier periodista, que es una versión de Metallica haciendo In My Life.
en versión acústica. Bueno, me voy a llevar el crédito hoy de haberlo sorprendido al señor Carlos Rosa. Y es lo que, qué linda es lo que vamos a escuchar como para cerrar la columna de hoy. La idea de los porqués me gusta cada vez más. Magnífico. Soy muy feliz. Un lujo, la verdad. Gracias, Rodrigo. Vamos con el tema, dale. Dale. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments for lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. Ooh, in my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And nothing resolves the meanings. No love of love is something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. Ooh, in my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. Yeah, in my life, I love you more. In my life, I love you more. We love you, Ozzy. Ah.